Me dicen, calcula la medida del ángulo BCD. Ya. Pero me dicen que es un trapezoide y me dan los 4 ángulos. La pregunta es, ¿cuánto suman los ángulos internos en un cuadrilátero? 360 grados. 360 grados. Por lo tanto, yo tengo que sumar los 4 ángulos que observo en el trapezoide. Voy a sumar. En un cuadrilátero la suma de los ángulos internos es 360 grados. O sea, x más x más 30 más x más 20 más x más 10 es igual a 360. Muy bien. X más x más x más x, ¿cuánto me da? Muy bien, 4x, correcto. ¿Y la suma de 30 más 20 más 10, cuánto me da? 60. Muy bien, me da 4x más 60 igual a 360. El 60 pasa a restar. Me daría ¿cuánto? 300, ¿no? 360 menos 60 me da 300. El 4 pasa a dividir. ¿Cuánto me daría x? ¿Cuánto me daría x como resultado? ¿Cuánto? 360 entre 4. 75. Muy bien, para ahí escuchar la respuesta, 75. Correcto, equivale a 75. Pero ahí no ha acabado el problema. Porque a mí no me están pidiendo x, a mí me están pidiendo cuánto mide el ángulo BCD. Y el ángulo BCD, ¿cuánto es? Es x más 20. ¿No? La medida del ángulo BCD es x más 20. Pero como x vale 75, sería 75 más 20, ¿cuánto es? 95 grados. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Ninguna por el momento. Por ahora, muy bien, no sé, por ahora no hay preguntas. Número 2. Me dice, calcula AD en el romboide ABCD si AE es igual a DE. Muy bien, me dicen que... Ah, no, perdón, si AE y DE son bisectrices. Bueno, ahí está dibujado, ¿no? Este AE y ese ED son bisectrices. ¿Por qué? Porque los ángulos son iguales. Y me dicen que es un romboide. Entonces, los romboides, ¿qué cumplen? ¿Qué propiedad cumplen? Cumplen la propiedad de las rectas paralelas, la propiedad de la z, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo siguiente. Como cumplen la propiedad de la z porque son paralelos, si este ángulo es alfa, el de acá también es alfa. Por la propiedad de las paralelas, cumpliendo la z, ¿no? Si el ángulo de aquí es alfa, el de acá arriba también es alfa, ¿no? Propiedad de la z. Y acá también tenemos la propiedad de la z. Miren, es una z volteada. Si este ángulo es θ, ¿cuánto vale este ángulo de acá arriba? Θ también vale. Ajá. Ese ángulo también vale θ. Muy bien. Ahora, si yo me voy a concentrar en el triángulo ABE, ¿sí? Si me voy a concentrar en el triángulo ABE, muy bien, si me concentro en el triángulo ABE, un ratito. Un ratito. Listo. Si me voy a concentrar en el triángulo ABE, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es lo que voy a obtener?
Mira, en el triángulo ABE me doy cuenta que ese triángulo tiene dos ángulos iguales. ¿Cómo se llama aquel triángulo que tiene dos ángulos iguales? Isósceles, ¿no? Entonces, si el triángulo ABE es isósceles, si este lado mide 2x, el lado AB mide 2x, ¿cuánto mide el lado BE? 2x. Claro, por ser isósceles, ¿no? Como es isósceles, si este lado mide 2x, el lado BE mide también 2x. Y aparte de eso, antes de ver esta parte de aquí, como es un romboide, si este lado AB mide 2x, el lado de acá también mide 2x. ¿Por qué? Por ser un romboide. Es parecido a un rectángulo, ¿no? Si acá es 2x, acá también es 2x. Muy bien. Entonces, acá es 2x, acá es 2x. Como es isósceles, si este lado mide 2x, el de acá mide 2x. Vamos a ver. Ahí está, ¿ves? Justamente como le dije, ¿no? En el triángulo ABE, como el triángulo es isósceles, si este lado mide 2x, el lado de acá también mide 2x. Y en el triángulo CDE es isósceles. Entonces, si este lado mide 2x, el de acá también mide 2x. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Ambos triángulos, el que está a la izquierda y a la derecha, son isósceles. Muy bien. ¿Cuánto mide todo el lado de arriba? El BC. Acá tengo 2x y 2x. ¿Cuánto mide todo? 4x. Claro, muy bien. 4x. Como, exacto, como los triángulos ABE y EDC son isósceles, entonces BE vale 2x como lo había puesto, CE vale 2x como lo había puesto. Entonces, por ser paralelogramo, BC es igual a AD. O sea, el lado que se encuentra arriba, todo el BC, va a ser igual al lado que se encuentra abajo, que es x más 15. Muy bien. BC, ¿cuánto vale? BC vale 4x. AD, ¿cuánto vale? X más 15. El X que está sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa a restar. Muy bien. ¿Cuánto me daría eso? Si el X está sumando, pasa a restar, ¿cuánto me daría? Me daría 3x, ¿no? Pasa a restar, me daría 3x, igual a 15. El 3 pasa a dividir, ¿cuánto me daría x? X me daría como resultado 5. Ya está. Muy bien, me están pidiendo a mí cuánto mide AD, o sea, cuánto mide todo esto. ¿Cuánto me dirá todo AD? A ver, ¿quién me dice? 20, muy bien, muy bien. Veo que están participando. Correcto. AD, ¿cuánto mide? AD mide 20. Muy bien. AD es igual a X más 15. Como X vale 5, 5 más 15, ¿cuánto me da? 20. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? No, profesor. Muy bien. Listo. Vamos al siguiente, ¿sí?
Listo. Muy bien, ya le hice las animaciones para que se vea más bonito. Y ahora sí vamos a ver la número 3. Muy bien, tenemos esa figura tal como estábamos mostrando. Lo he sacado para que se pueda ver mejor. Me dice calcula la mediana del trapecio ABCD. ¿Y qué es la mediana? Lo vamos a ver ahora. Me dicen que BC vale 7 y CD vale 14. Ya, pero antes de hacer todo eso, primero vamos a ver lo siguiente. Lo primero que voy a hacer yo es trazar una paralela. Mira, una paralela a AB. Trazo una paralela. ¿Qué le voy a colocar? C. Mira, le voy a trazar una paralela a AB. Le trazo la paralela. Entonces, como es paralela, este ángulo de acá, el ángulo A y el ángulo E, ¿cómo tienen que ser? A ver, cuando trazo paralelas, los ángulos correspondientes, ¿cómo tienen que ser? Cuando tengo rectas paralelas, los ángulos correspondientes, o sea, el ángulo A y el ángulo E, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser iguales, pues, por ser paralelas. Cuando trazo una paralela, los ángulos correspondientes, o sea, este ángulo A, que es el ángulo θ, tiene que ser igual al ángulo E de aquí. O sea, a ese ángulo de acá. No al de acá, ojo, sino al de acá. Al que está mirando para el lado derecho. Muy bien. Y como es un trapecio, este BC es paralelo a AD. Ahí dice, ¿no? BC paralelo a AD. Por lo tanto, usamos la propiedad de la Z. ¿Qué dice la propiedad de la Z? Que si este ángulo es θ, el ángulo de arriba, ¿cuánto vale? Miren, ese ángulo θ que mira hacia el lado izquierdo, perdón, derecho, va a ser igual al ángulo que mira hacia el lado izquierdo. Si este ángulo es θ, ¿cuánto mide este ángulo? El de arribita. Por la propiedad de la Z. Si este ángulo mide θ, ¿cuánto mide el ángulo de arriba? El ángulo BCE. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? Por la propiedad de las paralelas. Propiedad de las paralelas. Si este es θ, ¿cuánto mide el ángulo de arriba? ¿Qué pasó? Eso lo hemos visto hace poco, ¿ah? A ver, por la propiedad de las paralelas. Si este ángulo es θ, el ángulo de arriba, ¿cuánto vale? El de aquí, donde está el BCE. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. A ver, ¿cuánto mide el ángulo de arriba? Propiedad de las paralelas. Si este ángulo es θ, ¿cuánto mide el ángulo de arriba? Claro, pues. Ustedes, la propiedad de las paralelas tienen que manejarlas. Por ejemplo, en el caso de acá, como son paralelas, estos ángulos correspondientes son iguales. Ahora, por la propiedad de la Z, miren, por la propiedad de la Z, si este ángulo es θ, el ángulo de arriba también es θ. Ahora, ¿cuánto mide todo el ángulo C? 2θ. Si este ángulo es θ, ¿cuánto mide el otro ángulo? Mide θ. Muy bien. ¿Por qué razón? Θ más θ te da 2θ, justamente como te pide el problema. Tracé la paralela, acá tengo los ángulos correspondientes. Ahora por la propiedad de la Z, si este es θ, ese también es θ. Pero como todo vale 2θ, el de acá también vale θ. ¿Por qué? Porque la suma de θ más θ te da 2θ. Ya está. Muy bien. Con esa información, ¿qué hacemos? Vamos a los datos. Me dicen que BC vale 7 metros.
Mira, BC vale 7 metros. Ahora, por ser un romboide, lo que se ha formado, ABCD, si acá es 7, ¿cuánto mide AE? 7. 7, muy bien, por ser un romboide. Segundo dato, me dicen que CD vale 14, o sea, CD acá vale 14. Entonces, en el triángulo CED, ¿qué tipo de triángulo es el triángulo CED? Isósceles. Entonces, si sus ángulos son iguales, ¿cómo tienen que ser sus lados? Iguales. Claro, si acá es 14, acá también tiene que ser 14. Muy bien. Ahora, todo lo que hemos argumentado lo hemos puesto por acá. Trazamos la paralela AC, perdón, la paralela CE, correcto. Luego, se forma el romboide ABCE, como lo hemos visto por aquí, en la parte de izquierda. AE vale 7, correcto, ya lo dije, ¿por qué? Por ser un romboide. Luego, el triángulo CDE, en el triángulo CDE, ED vale 14, correcto, por ser un triángulo isósceles. Y ahora, ¿cómo se calcula la mediana de un trapecio? La mediana de un trapecio se calcula base mayor más base menor sobre 2. ¿Cuánto mide la base mayor? A ver, les explico. En un trapecio, las líneas horizontales, o sea, las partes horizontales, se llaman bases. La base más pequeña se llama base menor y la base más grande se llama base mayor. ¿Cuánto mide la base mayor? ¿Quién me dice? 14. 14 nomás. O sea, toda esta línea de acá vale 14, desde A hacia D. 21, muy bien, 21. ¿Cuánto mide la base menor? 7. Claro, 7, lo de arriba, ¿no? Como veo que la parte de abajo es más grande, será la base mayor. ¿Cuánto mide? 7 más 14, 21. Y la parte de arriba, que es la menor, mide 7. Muy bien, tengo 7 más 14, que es la parte de abajo, más 7, que es la parte de arriba, sobre 2. Sumado todo eso, ¿me da cuánto? A ver, acá me da 21 más 7 es 28, ¿no? 21 más 7 es 28. Entre 2, ¿cuánto me da la mediana? 14. Finalmente, ¿cuánto me da la mediana? 14. Listo. ¿Alguna pregunta sobre la solución del problema antes de continuar? Por ahora. Por ahora no hay preguntas. Por ahora no hay preguntas. Muy bien. Esos problemas parecen difíciles, pero no lo son, ¿ah? Todo es movimiento de ángulo nomás. En el número 4 me dan un testamento. Me dicen, en un trapecio calcula la longitud de la mediana si el segmento que une los puntos medios de las diagonales mide 48. Y la medida de la base mayor es el cuádruple de la medida de la base menor. Muy bien, toda esa información lo voy a escribir. A ver, me dice, pasamos aquí, donde dice, la medida de la base mayor es el cuádruple de la medida de la base menor. Es decir, si la base menor es X, la base mayor es 4X. ¿Por qué? Porque me dice a mí que la base mayor es el cuádruple de la base menor. Muy bien. Ahora, por dato, el segmento que une los puntos medios de sus diagonales es 48. Eso me dan como dato del problema, ¿no? Ahí dice, segmento que une los puntos medios de las diagonales mide 48. Acá está. Ese es el dato. Mira, primer dato, que era la parte final. La base mayor es el cuádruple de la base menor. La base menor es X, la base mayor es 4X. Luego, el segmento que une los puntos medios de las diagonales es 48. Ya, ¿qué hago yo? Hago lo siguiente. Me tengo que acordar de esa fórmula de acá, que también le puse el color verde. Segmento que une los puntos medios de sus diagonales. ¿Cómo se calcula el segmento que une los puntos medios de sus diagonales? Base mayor menos base menor sobre 2. Base mayor menos base menor sobre 2. Muy bien. Entonces, en este caso vamos a reemplazar los datos, ¿no?
¿Cuánto mide el segmento que une los puntos medios de sus diagonales? Mide 48. Lo voy a reemplazar. Pongo 48 es igual a ¿cuánto? 4x, que es la base mayor, menos x, que es la base menor. ¿Cuánto me da esto? A ver. Coloco 4x menos x sobre 2. El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 48 por 2, ¿cuánto es? 96. 4x menos x, ¿cuánto me da? 3x. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. Finalmente, ¿cuánto vale x? X vale 32. Mira lo que hice. He reemplazado la base mayor, he reemplazado la base menor, 4x menos x sobre 2. ¿A cuánto es igual? A 48, que por dato vendría a ser el segmento que une los puntos medios de sus diagonales. Eso. Lo pasé a multiplicar, me dio 96. 4x menos x me da 3x. El 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto vale x? 32. Listo, x vale 32. Listo, ¿y ahora qué se hace? Vamos a reemplazar. Bueno, como me están pidiendo a mí la mediana ¿a qué es igual? A mí me están pidiendo la mediana, acá dice, ¿no? Calcula la longitud de la mediana. La mediana es base mayor más base menor sobre 2. Muy bien. Vamos a reemplazar. ¿Qué vamos a tener acá? La base mayor es 4x. La base menor es x sobre 2. 4x más x es 5x sobre 2. Pero ¿cuánto vale x según el problema? Según el problema, lo que hemos calculado, x vale x vale 32. Mira, x vale 32. Solamente hemos usado las fórmulas, nada más. X vale 32. 5 por 32 sobre 2. ¿Quién me dice? Si simplifico el 2 con el 32 y multiplico por 5, ¿cuál es el resultado? ¿A quién me dice cuál es el resultado de esa mediana? ¿80? 80, muy bien, correcto. ¿Cuánto mide la mediana? La mediana mide 80. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? ¿Seguros? Dime, dime. A ver, no te escucho muy bien. Dime más fuerte. O sea que no lo opere, sino que lo reemplace primero. También puede hacer igual, ¿ah? Pero la respuesta también te va a dar 32. Perdón, 80. Claro, lo puedes hacer de las dos formas. Si quieres lo reemplazas, lo sumas y lo divides entre 2 y te sale 80. O también puedes esperar hasta el final para reemplazarlo, como quieras. De las dos formas son válidas. Ustedes saben que para matemática, para un problema, hay diferentes soluciones. Muy bien, vamos a ver ese problema que parece difícil, pero no lo es, ¿eh? Se van a dar cuenta ahora. Me dicen, calcula x si ABCD es un romboide. Profesor, pero eso es romboide. Ya, el romboide es fácil, son lados paralelos. Lados paralelos acá horizontales y lados verticales paralelos. Y se cumple que los ángulos de las esquinas tienen que ser iguales. Entonces, les hago la pregunta. Si este ángulo externo mide 130, ¿cuánto mide el ángulo interno? ¿Quién me dice? 230, profesor. 230, ¿seguros? ¿A qué es 130? 130. La suma de estos dos ángulos de acá, miren, de estos dos ángulos tiene que ser 180, pues. Ah, 50, profesor. 50. ¿Por qué razón? Porque los dos ángulos tienen que sumar 180 grados. Entonces tiene que ser 50. Muy bien por ahí.
50 grados. Correcto. Vamos a colocarle acá. Ah, bueno, primero lo que hice fue lo siguiente. ¿Sí? Acá yo sé que es 50, pero previamente hice esto. Como son opuestos por el vértice, si este ángulo es X, el de acá también es X. Ahora sí viene lo que su compañero dijo, ¿no? 130 grados. Este ángulo interno tiene que ser 50. ¿Por qué razón tiene que ser 50? Porque los dos tienen que sumar 180. Si este ángulo es 50, la pregunta es, ¿el ángulo C cuánto mide? Cuando es un romboide, si el ángulo de acá mide 50, ¿cuánto mide el ángulo opuesto de la esquina? También mide 50, por ser romboide. Por ser romboide, o sea que es 50, el de acá también mide 50 grados. Listo. Ahora tenemos el triangulito que se ha formado acá. En un triángulo como el que están viendo ustedes en la parte derecha, en la parte superior derecha de la figura, la suma de los ángulos internos, ¿cuánto tiene que ser? ¿Tiene que ser? ¿Cuánto? 180. 180. Se cumple que en el triángulo CPM, ¿sí?, es rectángulo. Ah, ya, pero hay algo más. Miren, si yo tengo un triángulo rectángulo, yo sé que los tres ángulos suman 180, pero tú ya tienes el ángulo recto que es 90. Pues. Si tú ya tienes 90, o sea, ya tienes la mitad, ¿no? Claro, si todo suma 180 y el ángulo recto es la mitad, ya tienes 90. ¿Qué quiere decir? Que X más 50 te tiene que dar 90. ¿Por qué razón? Si esto suma 90 más los 90 del ángulo recto, te da los 180. Es por eso que se hace lo siguiente, que X más 50 tiene que darte 90. ¿Cuánto vale X? 40 grados. ¿Cuánto vale X? 40 grados. Repito, en un triángulo la suma de sus ángulos internos es 180. Pero como el triángulo es rectángulo, yo ya tengo 90. ¿Qué me falta? Los otros 90 para completar los 180. Por eso que X más 50 tiene que darte 90. El 50 que está con más, ¿cómo pasa al otro lado? Muy bien. 90 menos 50, ¿cuánto me da? 40. ¿Alguna pregunta sobre la solución antes de continuar? Ninguna por el momento, profesor. Por ahora. Por ahora. Muy bien. Listo. Vamos al siguiente. Esto también parece difícil, pero no lo es, ¿eh? Si ABCD es un rectángulo, me dice calcula X, ¿no? Muy bien. Hay algo muy bonito que cumple acá. En un rectángulo se cumple lo siguiente, que sus diagonales son iguales. Ya, bien. Y segundo, los triangulitos que se han formado son triángulos isósceles. Entonces, yo voy a observar el triángulo de abajo nada más, porque es el que me interesa ahorita. Veamos. Mira, como ya les dije, sus diagonales son iguales y se van a cortar en su punto medio. Entonces, los cuatro triangulitos que se han formado ahí, en esa figura, son isósceles. Ojo, no el triángulo de acá, ojo, sino los triángulos formados por el rectángulo. Isósceles, isósceles, isósceles e isósceles. Ahora, acá vale 25 grados. Te hago una pregunta. Como el triángulo que se encuentra en la parte de abajo es isósceles, si este ángulo es 25, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Cuánto? 25. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. En la parte de abajo, miren. Si acá 25, acá también vale 25. Muy bien. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo externo? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿eh? ¿Cuánto medirá este ángulo de externo? Este ángulo de acá que estoy señalando.
¿cuánto mide? En un triángulo se cumple lo siguiente. La suma de dos ángulos internos te da el externo. Este ángulo externo, ¿cuánto mide? 50. Muy bien. Correcto. ¿Por qué? Porque este ángulo es la suma de dos ángulos internos. 25 más 25, ¿cuánto me da? 50. Ahora, en el triángulo rectángulo que se ha formado acá, miremos. Es un triángulo rectángulo, ojo, es un triángulo rectángulo. ¿Qué se cumple? Como es un triángulo rectángulo, se cumple que la suma de x más 50, ¿a cuánto es igual? No, ojo, ya, todo es 180, perfecto, ¿no? Pero como el triángulo es rectángulo, ya tienes 90. La suma de x más 50, ¿cuánto es? 90 grados. ¿Por qué? Porque tú ya tienes 90. Ya tengo 90, me faltan los otros 90. Esos otros 90, ¿quién lo conforma? X y el 50. X más 50 es 90. ¿Cuánto vale X? 40 grados. ¿Ya vieron? Entonces, solamente es cuestión de manejar algunas características de los cuadriláteros. Ya les dije de romboides, ¿no? Sus lados opuestos iguales, tanto horizontales como verticales. Sus ángulos opuestos también son iguales. Le dije de rectángulo, que sus diagonales son iguales, se cortan en su punto medio y se forman 4 triángulos isósceles. Acá formé mi triángulo isósceles, 25, 25. El ángulo externo es la suma de los dos internos, que es 50. Y en el triangulito rectángulo que está acá, solo tríceps y abandonado, la suma de esos dos tiene que darte 90. Por lo tanto, X vale 40 grados. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución de la 6? ¿Seguros? Ya. Muy bien, vamos a la número 7. Entonces, si no hay preguntas, pasamos a la 7. Muy bien. Listo, dice, en un cuadrado ABCD, desde el vértice B se traza la bisectriz exterior que biseca la prolongación de AD. Muy bien, obviamente que ese problema lo vamos a tener que hacer después. ¿Sí? Lo vamos a tener que hacer después por motivo de que ese es largo, ¿no? Ese problemita de acá es largo, como se pueden percatar ustedes. No es un problema difícil, tampoco es fácil, pero sí lo vamos a tener que ir haciendo, ¿no? Ya la próxima clase la vamos a continuar, pero vamos haciendo un pequeño avance sobre ello. Me dice, en un cuadrado ABCD, ya me están dando eso, vamos a insertar el cuadrado. A ver, tracemos acá nuestro cuadrado ABCD. Ya está. Ya. ABCD. Entonces vamos dibujándole eso rapidito. Entonces ya para la próxima clase va quedando listo, ¿no? Muy bien, obviamente que aquella persona que lo hace va a tener su nota porque es reto. Ojo, los retos no son tareas. Los retos son voluntarios. ¿Sí? Y cuando infórmenlo así, por favor. No informen que son tareas porque las tareas es otra cosa. Yo lo que estoy buscando primero de ustedes, de que tomen base. Cuando tomen base ya las cosas van a ser distintas. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, eso queda como reto, ojo, y no es obligatorio. No es obligatorio. Y si no lo haces, ¿vas a jalar? Tampoco. Listo. Solamente en estos segundos que quedan para decirles, volvemos a la 1. ¿De acuerdo? Vamos a volver a la 1 para lo que es álgebra. Sí, yo sé que es una jornada fuerte. ¿Sí? Y el lunes hacemos la otra hora. Y lo he hecho así para que no sea muy pesado. Porque hacer las 2 horas seguidas yo sé que le va a ser recontra pesado. Hemos partido en 2 horas. Listo, muchachos. Vamos a volver entonces a la 1, por favor. ¿Sí?